A partir del día 18 tendrán estas jornadas de congreso con figuras. Si quieres, destácame a los ponentes que, bueno, que por sus perfiles, porque traéis gente desde Estados Unidos, o sea, hablando de tendencias, de calidad, de futuro, de funcionalidad y sobre todo de algo que le gusta mucho al clúster cerámico de aquí, son los nuevos materiales y la innovación. Sí, claro, efectivamente, eso es muy importante. Tenemos que estar constantemente innovando con nuevos materiales y que la cerámica tenga nuevas funcionalidades. Se está trabajando mucho en ellos y hay muchos ejemplos de lo que se está poniendo en marcha. Pero por ejemplo, en energía, que hablábamos de ponente un poco de prestigio, está Antonio Turiel, que viene a hablar de energía, es del CSIC, que es un hombre muy entendido, ¿vale? Y por lo que tengo escuchado, y también asesoró al Senado también un poco en el tema de la energía del futuro. Vienen también de Siemens, porque nos van a hablar de la inversión en lo que es tecnologías nuevas, claro, ¿no? Que hay que tal. El comercio digital, entiendo, sí, todo, sí, son grandes empresas, mundo. Claro. Vienen de Sotis, que es una empresa valenciana también importante en lo que es transformación digital, ciberseguridad, muy importante. Claro. Ya lo sabemos también, incluso por Castellón, que han padecido mucho para poner todo el sistema en marcha. Luego viene también de Estados Unidos, viene un director técnico de Ricoh, que es una de las grandes empresas de impresión digital en general, ¿vale? No solo cerámica, y ese es de origen, creo que de origen japonés, Hiroshi, por lo menos el nombre es. Y muy bien, nos hablará un poco sobre algunos temas que tenemos en la impresión digital, sobre todo con las tintas, ¿vale? Y luego tenemos todas las tecnológicas del sector, y en cuanto a logística también viene un profesor importante, que es Antonio Villegas, que también es importante hablando de todo lo que es cadena de valor y logística, ¿vale? Tenemos empresas importantes de aquí de Castellón como Pinchaquí, ¿vale? Y luego de nuevas funcionalidades tenemos dos, vienen del CSIC de Madrid, que viene Amador y Caballero, y tenemos nuestra cátedra de innovación cerámica, cuyo director Juan Carda pues tiene también conocimientos muy importantes de nuevas funcionalidades, están trabajando en ello.